Hello, buenos días, bienvenido a un episodio más de mi podcast Siempre hay Flores conmigo, Daniela Guerrero. Gracias por estar aquí una semana más. Si estás viendo esto en YouTube, puedes ver que Bruno me está acompañando. Siempre me está acompañando, pero ahorita sale en cámara. Se ve muy lindo aquí, que siendo él, existiendo, siendo gato. Espero que estén muy bien. Vamos a empezar con el episodio. Esta semana voy a hablar de la emoción de la vergüenza. Se me hizo algo súper interesante porque estoy viviendo cosas en terapia que tienen que ver con la vergüenza, pero no le había puesto la etiqueta de esa emoción, sino mi psiquiatra me hablaba sobre la autocompasión. Estoy pasando por un momento de mi vida donde tengo una adversidad que no se va a platicar en este momento, pero estoy pasando por algo que yo considero una adversidad o un reto en mi vida. Y ella me hablaba mucho sobre la autocompasión, ser compasiva conmigo misma. Y creo que este es un término que muchas veces escuchamos, pero no le ponemos la atención que realmente necesita o qué significa ser compasivo contigo. Porque creo que todo el mundo te dice de que, güey, no seas tan duro contigo mismo, pero como que solamente se queda en una frase. O sea, no le escarbas tanto. Y no sé si fue el algoritmo o YouTube escuchó seguramente sí, güey. YouTube escuchó de que mis sesiones con mi psiquiatra. Siento que eso es lo que hace, que lo escucha y es que pone el algoritmo a ponerme un chorro de conferencias y cosas que tienen que ver con eso. Entonces lo que pasó fue que me encontré con una plática de un psicólogo que se llama Chris Germer. Está en YouTube y les voy a dejar el link aquí. Les voy a dejar 2 links. El de Chris Germer, de esta plática que realmente se las voy a medio que traducir y dar mis insights, o sea, dar mi opinión sobre esto, porque se me hace súper interesante cómo la vergüenza está detrás de muchas cosas que nos pasan, como que es la raíz de muchas cosas que nos pasan. Está en inglés, pero le puedes poner subtítulos en español. Y aparte, este señor durante la conferencia habla sobre otra psicóloga que creo que tiene estudios sobre la vergüenza, más bien sobre la autocompasión, y hay un test en línea que no he hecho, pero se los estoy recomendando, pero no he hecho. Es que vi que eran 26 preguntas y ya quería empezar a grabar y fue que, güey, bueno, que ahorita lo hago. Es un test como de ver si estás siendo muy crítico contigo mismo, la escala que tienes tú hacia tu autocompasión. Se me hace interesante, se los voy a poner también el link aquí en la descripción de ese episodio, pero bueno, vamos a empezar por partes de lo que dice este señor en la plática. Y él justo empieza diciendo que por muchos años él trató su ansiedad con terapia, con mindfulness. Él está muy dentro del mindfulness, que es esta práctica de estar presentes. Y no fue hasta 18 años después, o no sé cuánto tiempo después de estar meditando, que dio con la raíz de su ansiedad. Él decía que su ansiedad venía de la vergüenza que sentía hacia ciertas cosas, hacia hablar en público. Por ejemplo, hablar en público para él le daba muchísima ansiedad, como que esa ansiedad no viene de la nada, porque al momento de estar hablando en público, él tenía miedo o sentía este tema de van a pensar que soy una persona, el síndrome del impostor, o que no soy competente, o que no soy lo suficiente, o tal. Entonces, todas estas cosas, él llegó a la conclusión que vienen de la vergüenza. Cómo descubre que la autocompasión es el antídoto de la vergüenza. Si tú eres autocompasivo contigo mismo, la vergüenza cede, la vergüenza va teniendo menos poder. Ahora, él describe la vergüenza como una emoción consciente con una autoevaluación negativa. Es decir, estoy imaginando en mi cabeza lo que tú imaginas sobre mí y no es algo bueno. O sea, como que tú no tienes buenos pensamientos sobre mí. Esto es muy distinto de la culpa a la vergüenza. La culpa es hice algo mal, cometí un error. La vergüenza es yo soy un error. Es algo muy diferente, son conceptos diferentes. Por ejemplo, él dice que si tú quieres levantarte a las 5 de la mañana como que para empezar a tener otro tipo de rutina y empezar a, no sé, a lo mejor hacer ejercicio o hacer otras cosas en la mañana, como que lo quieres intentar, el 5 a.m. Club,
y te levantas a las 8 y no lo logras, empiezas a decirte a ti mismo, no es posible, como soy una persona súper floja, nunca lo voy a poder lograr. O, por ejemplo, si se te olvida el cumpleaños de un amigo, es como, madres, ¿qué tipo de amiga soy? Soy súper mala. O cuando cuando pasas por un lugar donde están jugando tenis, es como los ves y dices de que, güey, jamás podría jugar tenis porque yo no soy nada coordinada. Todas esas cosas son ataques hacia ti mismo y vienen de la vergüenza. Y él te explica cómo la vergüenza o este tipo de vergüenza es algo que lo llevamos y lo cargamos todo el tiempo. O sea, ¿cuántas veces no nos sentimos así? Porque no es nada más como pasó algo y me dio vergüenza y ya, sino él habla como de esta vergüenza que cargamos todo el tiempo y cómo nos atacamos a nosotros constantemente por esto. Él en la plática nos habla de cómo sentir vergüenza es el resultado de cómo nos ha tratado la vida, de cómo nos han tratado otras personas. O sea, como que viene de algún lado, tiene un sustento de cuando vas creciendo. A lo mejor fueron tus papás, a lo mejor fue tu familia, a lo mejor, en mi caso, yo cuando fui creciendo, yo sufrí con mucho abuso tipo de bullying en la escuela. O sea, los niños y las niñas me decían cosas sobre mi físico y era algo constante, o sea, desde la primaria, secundaria hasta la prepa y un poquito más adelante también me decían cosas de mi físico. Y justo después, ya he hablado de esto, pero justo después todavía de estarme yo desarrollando como persona, me encontraba en lugares donde la gente, o sea, ciertas personas que yo les llamo tiburones, usualmente eran hombres, como que me atacaban y me decían, no sé, cosas igual sobre mi físico, sobre hacerme sentir menos. Entonces esto a mí me causaba más vergüenza y solamente se perpetúa, o no sé cómo se diga, este sentimiento, porque la vergüenza te hace aislarte, te hace ensimismarte en lo que te está pasando, no hace que te conectes con otros, te hace mucho más débil, te hace que te aísles del mundo y de lo que está pasando, que nadie se entere que esta persona se está burlando de mí, o en general que alguien se está burlando de mí. No sé si tú has pasado como que por bullying, pero a mí lo que me pasó fue que cuando tenía tipo Fotolog y esas cosas y me dejaban comentarios negativos de gente que yo sabía que estaba en mi escuela, no quería que nadie se enterara. O sea, no quería que mis amigos se enteraran, yo borraba los comentarios, no quería que mis papás se enteraran ni que me vieran mal. O sea, era como, pretende que todo está bien y tú sigue con tu porte de persona y de que no está pasando nada, pero realmente lo que pasa es que te aíslas demasiado. O sea, la vergüenza hace que te desconectes completamente del mundo. Ahora, él también dice que la compasión tiene una connotación de ser débiles, pero es todo lo contrario. Realmente las personas que logran ser autocompasivas consigo mismas son más creativas, son más movidas, tienen motivación, no se aíslan, entienden que es una emoción, que todos pasamos por eso. O sea, realmente son personas mucho más fuertes a las que no enfrentan este tema de sí, siento vergüenza por esto, me siento de esta forma, ser vulnerable. O sea, realmente creo que tenemos una connotación muy mala de abrirte y de ser vulnerable y todo esto, de que, güey, ¿qué va a pensar la gente de mí si yo le estoy diciendo aquí en cámara que se burlaban de mí de chiquita, etcétera? Eso es abrirme, eso es ser vulnerable, y no es fácil decirlo, pero entre más lo dices y entre más lo verbalizas y lo pones allá afuera, no tienes que hacer un podcast así, pero bueno, esto es lo que yo hago, más pierde poder. Y eso pasa también con la vergüenza. Entre más lo hablas y lo verbalizas, ya sea con un amigo o en terapia o en un lugar donde tú te sientas seguro, va perdiendo el poder, pero va a ser bien importante que tú reconozcas que sientes vergüenza. Ese es uno de los primeros pasos. Ahora, también él nos dice en la plática que solamente el 68% de las personas, más bien, que el 68% de las personas son más compasivas con otros que consigo mismos. Esto quiere decir que el resto, que es como creo que era no sé cuánto, solamente son personas que sí logran ser compasivas consigo mismas. Realmente esto es algo instintivo de nosotros. O sea, nosotros estamos medio programados
para sentir compasión por otros, o sea, por el hecho de querer estar incluidos en sociedad y caer bien y complacer y, no sé, estamos más empujados a ser compasivos con otros que realmente voltear a vernos a nosotros mismos y decir, sí, estoy siendo súper crítico conmigo misma. Él habla mucho de mindfulness y dice que mindfulness se trata de abrazar la experiencia y la autocompasión se trata de abrazarte a ti como el experimentador de la experiencia. Menciona esta psicóloga que se llama Kristen Neff que tiene 3 pilares sobre la autocompasión: mindfulness, common humanity y self-kindness. Mindfulness primero es saber que estamos batallando mientras estamos batallando. O sea, ser conscientes y a medida de lo posible tener una aceptación, a medida de lo posible. O sea, no es como a huevo. Pero sí, creo que es como el primer paso de saber que estás batallando. O sea, deja del papel de ser estricto contigo y deja el papel como que de nada está pasando, sino es saber de que, güey, estoy batallando con esto. O sea, estoy luchando contra esta adversidad que me está pasando mientras te está pasando. Eso es ser consciente. O sea, mindfulness es estar presente y ser consciente de lo que te está pasando. Common humanity, no sabría cómo traducirlo al español, pero él habla sobre que reconozcas que esta es una experiencia universal y que todo mundo siente esta emoción, que no eres tú nada más la persona que siente vergüenza. Esto nos hace no aislarnos, sino conectar con otras personas. Algo que me ayuda a mí mucho, que cuando estoy pasando por ciertos momentos de siento cierta cosa, estoy pasando por un momento, me voy a TikTok. Ya sé que no es la mejor plataforma como que para estar, pero lo que me gusta de TikTok es que la gente se atreve a mostrar sus historias de cosas densas que les pasan. Entonces, eso es algo súper valioso para las personas que estamos pasando por lo mismo, porque llegas a conectar a un nivel y sientes así de que, güey, no mames, no estoy sola, no soy la única que está pasando por esta enfermedad, por este tema, por esta situación. Entonces, creo que por eso, o sea, a eso sí le doy puntos a... Y digo, no es TikTok realmente, es como, es esta apertura que le da a la gente de contar, o sea, lo que le pasó. Y creo que es algo súper poderoso poder conectar con otras personas y reconocer que, pues, que no estás solo. Y la última, self-kindness, que es tipo, pues esa amabilidad, es ser cálidos y amables con nosotros mismos. Ahora, los sentimientos opuestos a todo esto son ensimismarte contigo mismo, o sea, obsesionarte contigo, obsesionarte con la situación. Esto hace que te aísles, que no conectes con otras personas, que no te abras. Esto también lleva a la soledad y a la crítica. Todas estas cosas son lo opuesto y estoy segura que tú las has sentido, porque yo las he sentido también. 100% lo estaba escuchando y era claro. Cuando a mí me pasa una situación, yo la quiero controlar o sea, como que por mí misma, no acudo a ayuda, te aíslas de todos y es como, ¿cómo lo puedo sacar adelante yo sola? No lo hablo, no lo verbalizo, me critico a mí misma. O sea, son todas estas cosas que digo, güey, es todo lo contrario a ser compasiva conmigo misma. Recordar que no todo lo que sucede es nuestra culpa. En el universo y en la vida las cosas pasan. Dice que, o sea, tú no te levantas una mañana diciendo, ay, hoy quiero que me pase algo que me haga sentir vergüenza por el resto de mi vida. Simplemente la vida pasa y hay retos y hay adversidades y hay obstáculos. Entonces también entender que no todo es tu culpa, o sea, no todo está en ti y hay muchas cosas por las cuales tú no tienes control. No tienes control de cómo está el mundo ahorita, la economía, las cosas. O sea, hay muchas cosas que sí tienes que aprender a soltar y reconocer que está en tu control y que no. Que eso me recuerda a la filosofía estoica, que es una de las bases. Recuerda que está en tu control y que no. Y con qué cosas obsesionarte y con qué cosas, o sea, con qué cosas te estás obsesionando que solamente estás gastando energía y tiempo porque no las puedes controlar. O sea, tú no puedes controlar que si llueve, que si no llueve, el clima. O sea, estas son cosas que no puedes controlar. El tráfico, cuánto tiempo haces de un lugar a otro,
cuánto pagan de sueldo en ciertos lugares. No, hay ciertas cosas que no podemos controlar y es dejarlas ir. Necesitamos perdonarnos a nosotros por nuestros errores. Aquí sí vamos a hablar un poquito de los errores y creo que no necesitas ser una figura pública para pasar por un tema así de cancelación y estas cosas que están pasando mucho ahorita, que es aprender a saber que, güey, que todos somos humanos y que, claro que a medida de que tú hables y te pongas afuera, y si eres creador de contenido, si haces un podcast, o sea, entender que estás todavía mucho más puesto allá afuera para la crítica, pero que la gente también tiene que entender, más bien tú tienes que entender que eres humano y que cometes errores. Creo que sí está bien padre concientizar y hablar de todo esto, que es más o menos lo que estoy tratando de hacer, pero aquí tampoco se viene como que a educar a la gente, sino yo creo que es más que tú sepas que cada quien está en su camino y el que quiera aprender y el que no, pues no. Es más aceptar a veces que la sociedad está pinche y que pasan cosas bien pinches, pero tú también como, güey, pues dije una tontera, o sea, de repente que veo así como que cancelaciones por ciertas cosas, que se ve que la persona no tenía una intención de herir, no sé, o sea, sí siento que nos falta mucha compasión y entender que somos humanos, ¿no? Y creo que sí está bueno concientizar, pero bueno, si a ti te pasa, como que no sentir culpa o tratar de manejar eso. Ahorita se me viene a la mente estos casos de niñas de personas que después de que pasan sus nudes, o sea, de que fotos que no se vieron de haber como que salido de cierta relación entre dos personas, o estos sex tapes que los pasan, etcétera. ¿Cómo esto afecta tanto a las mujeres? Pues a las mujeres realmente en específico, y de tantos casos que he escuchado de niñas que se quitan la vida por este tipo de situaciones, por la culpa, por la vergüenza. Y digo, están estos ejemplos, pero me puedo imaginar que hay miles más. Y creo que es, madres, igual y sí son las dos cosas, o sea, concientizar a las personas y aparte tú crear tu interno, como que tu fortaleza interna para que este tipo de emociones como la vergüenza no te tumbe, que es algo súper importante también. Que más adelante hablaba de eso, de cómo va a ser bien importante que tú puedas hablar, o sea, hablar de esto para que no te haga más daño a ti ni le haga daño a otras personas, porque la vergüenza también nos hace enojarnos y ser agresivos con otras personas. Entonces, cuando tú no trabajas la vergüenza, terminas dañando a otras personas también y te terminas dañando a ti mismo. Te digo, retomando este tema, que a lo mejor puse un ejemplo muy fuerte, pero es el ejemplo que se me viene ahorita a la mente de cómo hay personas que llegan hasta este punto de decidir terminar con su vida por las cosas que pasaron, que me lleva o sea, me remonta hace un año cuando a mí me pasó que alguien agarró uno de mis videos, lo puso en su Twitter y dijo, esta vieja es una pendeja, y me mandó a la porra de X, o sea, me mandó un chingo de gente así a tirarme hate, y la verdad es que sí me sentí súper mal, que ese episodio está, pues bueno, es de hace un año, lo pueden buscar por ahí, creo que le puse algo de cyberbullying. Yo tengo la fortaleza, o sea, soy una mujer grande, tengo cierta fortaleza, etcétera, todavía me pegó, pero hay gente que no tiene las herramientas y que no ha desarrollado esta fortaleza y que le pega hasta cierto punto donde decide acabar con su vida, y esto se me hace muy injusto y se me hace muy feo de las personas que siguen siendo bullies. Pero bueno, este episodio no se trata de eso. Ya hablé de eso, estoy hablando como de ti, ¿no? De cómo manejar esto. Hay un psicólogo que se llama Paul Gilbert que dice, la vergüenza no es nuestra culpa, pero sí es nuestra responsabilidad. Es una emoción que tú eres responsable, que tú eres la única persona que la puede manejar, detener, saber convivir con esto y hacer que ceda. No es tu culpa que te pasen ciertas cosas, pero sí es tu responsabilidad ir cambiando, ir moviendo las piezas, ir reconociendo de lo que te está pasando. Te digo, esto es más
para ti mismo y para que no te causes más daño a ti y a los demás. La vergüenza reduce nuestra motivación, autenticidad. Es más difícil enfrentar nuestros problemas cuando sentimos vergüenza porque nos aislamos. Nos roba confianza. La vergüenza te hace ensimismado. Solo puedes pensar en ti, en que te están atacando o tú te estás atacando a ti mismo. Te haces menos creativo, te aíslas y eres agresivo. O sea, son un montón de acciones y de cosas que tomas hacia ti mismo que juntas, imagínate todo esto que te acabo de decir, es un cóctel de cosas para paralizarte y solamente para que te sigas dañando a ti mismo. Por eso es importante hablar de esto. A lo que sigue, que es que nadie quiere hablar de la vergüenza. Nadie quiere levantar la mano y decir, sí, me da pena, me da vergüenza esto que estoy pasando, siento que esto es algo muy vergonzoso para mí. Llámese, no sé, perdí mi trabajo, no tengo el sueldo que otros de mis amigos tienen, que ahí entra como que el tema de la comparación, que está muy cabrón. No soy lo suficiente, o sea, no me siento esto. O sea, sí, siento que eso es de las cosas más importantes, poder hablarlo, poder vulnerarte. Imagínate cuántas personas se sienten así y no lo dicen y no lo hablan. Y es muy difícil todavía hablar de, güey, me da pena esto. O sea, me da vergüenza. Es que aquí en Monterrey como que decimos pena, pero pena es como otra cosa. Vamos a stick to vergüenza. O sea, vergüenza es la palabra. Es muy difícil, la verdad, es muy difícil ir con alguien y es como estoy pasando por esto y me da vergüenza. Pero cuando lo empiezas a verbalizar, pierde el poder. A veces para olvidarnos de nuestra vergüenza, recurrimos a acciones y a cosas que nos causan más vergüenza. Ejemplo, nos aislamos y las personas que tienen tendencia a tomar alcohol, pues se emborrachan y al día siguiente sienten vergüenza todavía más por haberse emborrachado. O esta actividad que haces que tú sabes que es nociva para ti, que en ese momento te da cierta ayuda, una ayuda de 5 minutos o no sé, pero al día siguiente tienes esta cruda dentro de ti de ahora siento vergüenza por haber hecho eso. Entonces solamente es un ciclo de cosas que siguen y que siguen y que siguen y que, o sea, es muy repetitivo, pensamientos negativos, o sea, como que todo sigue hasta que no le pongas nombre y apellido de lo que te está pasando, no vas a poder ceder. Es algo muy interesante de verlo de esa forma porque no es nada más como que tengo ansiedad, de que bueno, tómate tu pastilla y se chingó. O sea, no, güey. ¿Por qué tienes ansiedad? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué sientes cuando sientes vergüenza? O sea, hablando de la vergüenza en específico, ¿qué es lo que sientes? ¿Sientes un vacío en el estómago? ¿Una opresión en el pecho? ¿En la garganta? ¿Puedes sentir como mucha tensión? También en el cuerpo puedes tener como que, o sea, en tu lenguaje corporal puedes tener como que los hombros caídos o estar como que la mirada triste. Esas son algunas cosas de cómo se puede ver la vergüenza en ti. Entonces hay que primero como que reconocer si eso es algo con lo que tú te identificas. Algunos puntos importantes que hay que considerar es que aunque la vergüenza sea algo que se sienta aislante, es una emoción universal que todo mundo sentimos, que todo mundo hemos pasado por eso y todo mundo sentimos vergüenza y a lo mejor ni siquiera te habías dado cuenta que la sientes constantemente y que tú todos los días tienes un pensamiento negativo o algo que te dice que no eres digna y que no eres suficiente y que nunca podrías hacer eso, porque eso también viene parte de la vergüenza. Y no, todos hemos pensado en eso, menos la gente psicópata que, pues digo, creo que ellos no sienten vergüenza, pero es un porcentaje mínimo en la población. La mayoría de nosotros siente vergüenza y está bien, es normal, es común. La vergüenza se siente como algo permanente, pero hay que recordar que es una emoción temporal. Las emociones son temporales, así como la tristeza, cuando hay un tiempo donde estás triste, cuando hay un tiempo donde te enojas bien cabrón. La vergüenza también es algo temporal. Esta frase de "this too shall pass", esto también pasará, es un recordatorio, a lo mejor sí cliché, pero por algo las cosas clichés son cliché. Hay que recordar que todo pasa. Las cosas buenas pasan, los momentos malos pasan también. O sea, siempre hay como un ciclo. No quiere decir que después de una cosa buena venga una mala, simplemente es que
esto que sientes es temporal y realmente si te pones a pensar no todo el tiempo sientes vergüenza. Hay momentos en tu vida donde te sientes mejor, donde tienes un poco más de confianza, pero sí a lo mejor va a haber otros donde no te sientas tan bien. Pero creo que entre más lo trabajes y entre más te des cuenta que a lo mejor tu ansiedad o tu depresión tiene que ver con esta parte de sentirte así, puedas irlo desglosando un poquito más, porque es bien interesante como, ay, bueno, pues es que soy bien ansiosa porque X, o sea, no sé, tengo mucho trabajo y quiero ser una estrellita en la vida y quiero que la gente me reconozca, pero pues como que es irlo desmenuzando más, que realmente ese es el trabajo que haces en terapia. Me encanta que en esta plática este señor habla sobre conectar con tu inocencia. Cómo nosotros es más fácil sentir compasión por seres o personas que tienen esta cualidad inocente. Cómo sentimos compasión por los perros, por los gatitos, por las mascotas, los videos de los animalitos, de que van corriendo. O sea, yo siento mucha compasión por los cerditos. Yo quiero un mini pig, güey. O sea, ay, no, cuero, güey, cocha. O sea, como que, o por los niños, o sea, los niños chiquitos, o sea, ¿por qué sentimos una compasión tan grande por estos seres? Pues porque tienen inocencia, o sea, porque son como que son muy inocentes y son muy vulnerables hacia la vida. Es conectar con esa parte tuya, con esa parte inocente para llegar a ser compasivo contigo también. Verte como un mini pig. Es la conclusión de este episodio. Me voy a ver como un mini pig, como un perrito, y voy a ser más compasivo conmigo mismo. Y para ir cerrando el episodio, algo que dice que está muy cabrón es que dice que la energía de la vergüenza viene del deseo de ser amados y de cómo desde que nacemos lo único que queremos como seres humanos, como bebés, es ser amado. Es lo único que queremos. Y es esta dificultad. Cuando vamos creciendo, vamos quitando el tema de ser amado y vamos incluyendo más el quiero ser respetado y quiero ser incluido, quiero pertenecer en la sociedad. Habla sobre un estudio de cómo los niños hasta desde 3 años empiezan a dejar sus propias preferencias por el hecho de mejor ser incluidos. Esto está súper cabrón y está en nuestro instinto como seres humanos. Queremos pertenecer, no queremos ser, o sea, un outsider, no queremos ser outcast, no queremos estar aparte de la sociedad. O sea, realmente vivimos en un mundo donde sí queremos pertenecer, donde en la escuela queremos tener nuestra bolita de amigos. O sea, ese sentimiento de pertenecer es algo muy humano, pero como el sentimiento primordial de ser amados lo vamos dejando de lado, pues también por las experiencias que hemos vivido creciendo, que pues nos rompen el corazón, o tu padre o tu madre no resultó ser la persona que tú creías, o X, o sea, se va perdiendo ese deseo natural de ser amado. Y empezamos a, bueno, prefiero ser respetado por la sociedad y que me tengan miedo y tal, a realmente conectar con la otra persona. Prefiero que mi video tenga 300,000 views o 1,000,000 de views a realmente como que conectar con las otras personas. Preferimos otras cosas a realmente nuestro deseo. O sea, ese deseo no se va a ir, ese deseo siempre está, el deseo de ser amados. Todos deseamos ser amados, pero como nos han herido, también pensamos en que tenemos que ser inteligentes para ser amados, tenemos que ser bonitas, como que tenemos que poner un esfuerzo extra para ser amados, cuando realmente por el hecho de ser seres humanos y existir tenemos derecho a ser amados, que no somos dignos de tener amor si no tenemos ciertas cualidades, si no cumplimos con ciertas cualidades. Y esto también habla sobre nuestra crítica de no soy suficiente, no soy suficientemente inteligente o bonita, o no tengo suficiente dinero, entonces esta persona no me va a querer. Y a mí, a mis 34 años, lo he sentido, y está cabrón que después de 70 años en terapia, o sea, y no es como que culpa a mi psiquiatra, sino es difícil, o sea, es difícil romper con estas cosas, con estos pensamientos, irlo trabajando, pero
digo, bueno, mínimo lo pongo allá afuera y lo voy trabajando a medida de lo posible, pero a mí me ha costado mucho el tema de la aceptación y he llegado a sentir este año, el año pasado, o sea, reciente, que yo a lo mejor ciertas personas se alejaron de mí, personas muy cercanas, están medio alejadas de mí porque, es que no me ha ido tan bien en el trabajo o no me está yendo, no sé, si en el 2019 me iba cabrón y ahorita como que he bajado y estas personas se alejaron de mí, es como, güey, es por eso, ¿sabes? De que es porque ya has perdido followers en social media y a lo mejor no has crecido en redes sociales y no te has convertido como que en esta entrepreneur o en esta figura que tú de que proyectabas. Es como, güey, por eso se alejaron y por eso ya no quieren estar conmigo tanto y necesito de que, un ejemplo, tener más clientes y tener más dinero y ser más bella para que estas personas digan de que, wow, no mames, de que sí se está, qué increíble persona y que, o sea, es de que, güey, claro que no. O sea, la gente, y estos son escenarios imaginarios en tu cabeza, porque realmente la gente que te quiere, tu familia, tus amigos, la gente que te quiere en general, no piensa eso de ti. O sea, si el día de mañana a alguien que yo quiero mucho pierde su trabajo o cierra su negocio, es de que, güey, no te voy a querer menos porque te pasó una adversidad, porque estás pasando por algo. Eso no tiene nada que ver. O sea, tú por existir, a mis amigas, o sea, a la gente que yo quiero, yo te adoro como eres. Y jamás me alejaría de ti porque ya no vives en el depa en el que vives, o porque perdiste tu trabajo, o porque... ¿Eso qué tiene que ver contigo? O sea, no te define, ¿sabes? Son adversidades, son retos y a todos nos pasa. La vergüenza es la creencia de que algo está mal con nosotros, que nos hace no dignos de ser amados. Estos son algunos conceptos de los que hablé de los que vi en esta plática con este señor. Al final, creo que los últimos 20, 15 minutos, este señor hace una... Se me durmió el pie, güey. Se me súper durmió el pie. Este señor hace como una práctica de mindfulness que se me hizo muy bonita. Solamente que sí te dice que no la hagas si estás en un momento como que muy estresante de tu vida, porque a veces estas prácticas te pueden perjudicar más de lo que te benefician. O sea, no me quiero copiar, pero si por alguna razón no te vas a chutar su plática de 1 hora o lo que sea, vamos a hacer, no es el mismo ejercicio, pero solamente vamos a tomarnos un tiempo para reconocer este momento. Creo que nunca he hecho esto en un episodio, o sí. Pero si es posible, vamos a tomarnos este último minuto que me queda del podcast para que cierres tus ojos. Si quieres hacer esto, pongas tu mano en tu corazón y cierres tus ojos. Inhalas y exhalas. Y si has sentido este tipo de sentimientos, si has sentido vergüenza, si has sentido que no eres digno, que no eres digna de ser amada, simplemente reconoce cómo se siente ese sentimiento. Reconoce que estás pasando por esta adversidad, que es algo que va a pasar, que no es para siempre, no siempre te vas a sentir así. Hay muchísimo, muchísimo camino por delante para ti, para tus metas, para tus sueños, para todo lo que quieres hacer. Y quiero que recuerdes que eres digno, digna de ser amada. No necesitas probarle tu valor a absolutamente nadie, ni probar que eres más bonita, más inteligente, que tienes más dinero, que vives en tal lugar. Suelta a medida de lo posible esas sensaciones y habla abiertamente sobre qué te hace sentir vergüenza y conecta con tu inocencia, con ese lado, con esa niña interior tuya y ese lado vulnerable tuyo, inocente, que quiere ser amado, que necesita un abrazo. Y este es un momento para abrazarte a ti. Puedes sobarte en el corazón con la palma de tu mano
Inhala, exhala, suelta y abre tus ojos lentamente. Fue algo bastante improvisado, pero estoy haciendo meditaciones en mi Patreon. Ya llevo como 15 meditaciones. Todos los lunes les subo una meditación. Y creo que la meditación de hoy va a ser sobre justo este tema de la vergüenza. Va a ser una meditación mucho más extensa sobre esto. Por si la quieres escuchar, está en mi Patreon. Es Patreon, patreon.com/Daniela Guerrero. Ese es mi Patreon y se los voy a dejar también aquí en el link del episodio por si quieren escuchar más meditaciones, pero definitivamente la voy a diseñar en base a este episodio para que tenga sentido y para hacerlo como que mucho más, profundizar más en esto, porque realmente estas meditaciones y todo lo que les digo es un espejo para mí también. O sea, me lo digo a mí también y me encanta. O sea, realmente este es un gran tema que también, como el del episodio pasado, me cayó como wow. O sea, son estas realizaciones que dices, tengo que trabajar en eso. Eso es algo con lo que yo me puedo identificar. Y pues bueno, espero que te haya gustado mucho este episodio, que lo hayas disfrutado y nos vemos el siguiente lunes con un nuevo tema. Te mando un beso, que estés muy bien. Chao.